a los participantes. Haremos todo lo posible para responder a todas sus preguntas enviadas a través del chat y también en el registro. Sin embargo, si no pudimos responder a sus preguntas hoy, únase a nosotros para una sesión futura. Se les invita a abstenerse de responder a las preguntas dirigidas al equipo central, a menos que les solicite. Y finalmente, nuestro bibliotecario digital proporciona enlaces de refuerzos en el chat. Ahora voy a pasar la palabra a Dr. Sosa para introducir la palestra de hoy. Como no, muchísimas gracias, Cristian y Elsie. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente. Un placer tenerlos acá como siempre, tratando de diseminar buenos conocimientos, buenas prácticas con las sesiones de ECO COVID Latinoamérica. Hoy tenemos el gusto y el placer de tener a Juliana Costa de Salvador Bahía, en un tema un poco diferente al que estamos acostumbrados. Yo creo que es importante reconocer que aunque los niños en general tienen una enfermedad menos severa que los adultos o se complican con menor frecuencia, sí hay importantes aspectos, especialmente niños con enfermedades subyacentes, oncológicas y demás que pueden tener un COVID severo. Así que hoy tenemos el honor de tener a la doctora Costa con nosotros y voy a pasarle la palabra para que ella se presente y comparta su pantalla e inicie la presentación. Y como siempre, después de la presentación de la doctora Costa tendremos las preguntas y respuestas. Vamos a aprovechar que ella está para hacerle preguntas, que siempre tenemos las preguntas pediátricas. Vamos a, como decimos en español, a sacarle el jugo a la doctora. Y luego, por supuesto, tomaremos las preguntas de la audiencia y las del preregistro. Así que sin más, Juliana, por favor, abre tu micrófono y te puedes presentar y compartes tu pantalla. Y bienvenida. Olá, olá a todos. É um gosto estar aqui. Muchas gracias por la invitación. Voy a intentar compartir aquí mi pantalla. Yo soy Juliana, soy médica pediatra con especialización en oncología pediátrica. Trabajo aquí en el Hospital Martagão Gesteira, es un hospital aquí en Salvador, Bahía. Estoy en la parte de Brasil, en la parte pobre de Brasil, en el estado de Nordeste. Y cuando recibí la invitación de Elsie y de Dr. Sosa para hacer esta charla, yo pensé que me gustaría compartir con ustedes cómo fue este caminar, ¿no? Cómo pasamos por todo eso que hemos aprendido en 2020. Y creo que lo más importante que hemos aprendido es que tenemos que compartir experiencias y compartir qué hemos vivido, porque con eso hemos aprendido mucho con la experiencia de todas las personas. Entonces, en principio, nosotros tuvimos que aprender con quien ya había pasado por eso, y ahora yo estoy en la posición de pasar lo que he vivido y he aprendido en tratar los niños con cáncer y COVID-19. Entonces, para empezar, me gustaría hablar un poco de mi hospital. Es un hospital de pediatría general, un hospital filantrópico. Este SUS, 100% SUS, aquí es nuestro sistema de salud pública en Brasil, es sistema único de salud, llamamos de SUS, y nadie hace pago para tratar por este sistema. Entonces, ningún brasileño que ha tratado con este sistema hace ningún pago en ningún hospital. Es un hospital pediátrico con 200 camas, de ellas son 20 de oncología y tenemos un soporte de UCI muy bueno. Tenemos 20 camas de UCI, 10 de ellas están destinadas en este momento para pacientes con COVID. Entonces, aquí en mi estado de Bahía, somos como 15 millones de habitantes y nuestro hospital fue uno de los hospitales referencia para niños con COVID en nuestro estado. Nuestro hospital tiene casi todas las especialidades pediátricas, estamos bien, ¿no? con eso, a pesar de ser un hospital en una zona muy, muy pobre aquí en mi ciudad. Nuestra unidad de oncología pediátrica es el centro de oncología pediátrica que más trata niños aquí en mi estado. Son como 150 niños en tratamiento. Cáncer pediátrico es una enfermedad rara, entonces este número es un número muy grande.
tenemos ya, como había dicho, 20 camas en piso, como 600 ingresos al año en estas camas y tenemos más 14 camas en hospital día. En este mes de septiembre hemos empezado a hacer trasplante de médula ósea. Tenemos 2 camas para eso. Hemos inaugurado este mes. Está recién, recién hecho nuestro trasplante. Bien. Entonces, me gustaría hablar con ustedes un poco, una línea de tiempo. Pensé en hacer como una línea de tiempo de cómo hemos pasado y de qué hemos aprendido en este año, ¿vale? En febrero tuvimos en Brasil el primer paciente positivo. En marzo, la OMS decreta pandemia. Y tuvimos aquí en nuestro hospital nuestro primer paciente de COVID-19 y leucemia en abril. Este paciente no era un paciente de nosotros, no trataba leucemia con nosotros, ha venido de otro hospital porque en este momento éramos el hospital referencia para COVID. Ya teníamos una ala separada para los pacientes de COVID y teníamos, sí, una UCI separada para los pacientes de COVID. Y como fue el primer paciente, a pesar de que estaba bien, estaba en área ambiente y todo, la pusimos en la UCI. Entonces esta fue nuestra primera paciente y tuvimos como todo miedo, todo cuidado, porque no sabíamos lo que iba a pasar. 14 de marzo, volvemos un poquito, cuando la OMS decreta la pandemia, hicimos nuestra primera reunión. Entonces en estos momentos no sabía de nada. Teníamos muchas preguntas. ¿Qué hacer con los niños en quimioterapia? Los niños iban a seguir su tratamiento. Teníamos que parar con la quimioterapia por la pandemia. ¿Qué iba a pasar con la pandemia? En este momento, no sé si te acuerdan, esperábamos que íbamos a hacer una cuarentena de 40 días y no de 400 días, ¿no? Que ya estamos ahí casi en eso. Entonces, en este momento estábamos ahí. Vamos a parar 40 días. Los niños van a seguir con su tratamiento. Vamos a tener hemoderivados. Las personas van a donar sangre. Vamos a poder, porque nuestros niños, como saben, hacemos la quimioterapia y entonces los niños necesitan los hemoderivados, las plaquetas, el sangre, todo eso. ¿Qué va a pasar? No teníamos respuesta. ¿Tendremos camas disponibles en UCI o todas las camas estarán con pacientes de COVID? ¿Y si un paciente de nosotros, un paciente oncológico está con COVID? ¿Qué va a pasar? ¿Va a ser un niño como los niños que no tienen enfermedad o va a ser un niño o va a ser como la gente mayor, ¿no? Como los pacientes mayores? Y entonces fuimos a buscar lo que habían pasado, la experiencia de Italia y de España. En ese momento, entonces, hicimos cambios, sí, hicimos cambios en los tratamientos quimioterápicos. Entonces, paramos los tratamientos que eran mucho mieloablativos, o sea, no vamos a hacer nada que los niños pueda necesitar de UCI, que los niños puedan necesitar de hemoderivados, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Ya no tenemos disponibles los hemoderivados a la hora que queremos. Entonces, pensamos que con COVID íbamos a necesitar mucho más de eso. En ese momento hicimos una zona respiratoria en nuestro hospital. Entonces, empezamos las charlas para qué vamos a hacer. Vamos a poner los niños de oncología junto con los niños pediátricos general. Entonces empezamos a hacer reuniones para hacer eso y decidimos hacer una zona respiratoria con una UCI propia para COVID-19 y empezamos a escribir nuestro protocolo de tratamiento de COVID-19. Entonces, en abril, cuando tuvimos nuestro primer paciente de COVID, ya ahí habíase pasado un mes. Entonces, ahí ya habíamos algunas respuestas para nuestras preguntas. No necesitábamos hacer cambio en la quimioterapia. La gente de Italia, la gente de España no había hecho cambio en la quimioterapia porque ellos no tuvieron muchos niños ni siquiera tuvieron problemas con COVID y los niños con cáncer. No tuvimos problemas con camas para ingresar los niños y en este momento tampoco teníamos problemas con UCI. ¿Por qué?
teníamos ya niños con COVID, pero los niños que ingresaban por otras enfermedades no ingresaban más. No teníamos niños que hacían las cirugías, ¿no? Habíamos cancelado las cirugías de rutina. Entonces, estos niños ya no ocupaban las camas de UCI. Entonces, vimos que aquello miedo que teníamos al principio no tenía base. Entonces, en este momento, volvimos con todas las quimioterapias iguales como los niños deberían recibir, porque en este momento percibimos que el mayor problema para los niños con cáncer seguía siendo su patología de bases, el cáncer. Y entonces hicimos el protocolo de tratamiento de COVID-19 para nuestros pacientes en oncología pediátrica. En este momento pusimos como protocolo de tratamiento acitromicina, como hacían en España y como hacían en Italia. Acrescentamos oseltamivir, porque aquí en Brasil era momento de influenza. Entonces, todos los niños que tenían síntomas respiratorios y tenían cáncer de bases era considerado un niño grave y probable de una síndrome respiratoria aguda grave. Entonces, todos ellos recibían oseltamivir. Eso estoy hablando de abril, ¿vale? La cloroquina, hidroxicloroquina en este momento estaba en casi todos los protocolos de tratamiento de niños y de niños con cáncer en los hospitales en España y en Italia. La ivermectina empezaba en este momento a hablar de ella, pero empezaba poquito, empezaba en cosas in vitro y pensamos también en poner la ivermectina en nuestro protocolo. Y empezaban también a hablar de los corticoides. Aquí estamos hablando de abril. En este momento percibimos que toda la gente estaba intentando se unir para hacer trabajos conjuntos y entendemos que las respuestas iban a venir de nosotros. Entonces, la Sociedad Latinoamericana de Oncología Pediátrica hizo esta encuesta que fue publicada por Lancet Oncology en junio, pero fue una encuesta hecha en abril. La encuesta es un artículo para mí muy importante porque aquí vimos que toda la gente todos nosotros teníamos las mismas preguntas. Entonces, hubo gente también que ha parado el tratamiento de cáncer, hubo gente que ha retrasado el tratamiento, hubo gente que tuvo problemas con hemoderivados, hubo gente. Entonces, aquí en este artículo, aquí en esta encuesta, vimos que teníamos que nos unir y sí compartir experiencias. Y entonces llegamos a mayo, junio y julio. En mayo ya teníamos un protocolo ya de tratamiento para nuestros niños. Este protocolo ya estaba con acitromicina, oseltamivir. En este momento también estábamos con ivermectina porque empezaba a salir los artículos. Y como nuestros niños utilizan mucho corticoides, además de COVID, utilizan corticoides para el tratamiento quimioterápico, para el tratamiento de las leucemias. Entonces utilizábamos ivermectina también como un vermífugo. Entonces la utilizábamos para las dos cosas. Y los corticoides ya estábamos utilizando en nuestros protocolos. Aquí en mayo ya empezaban a salir los artículos que la cloroquina, además de no traer ningún beneficio, sí podría traer maleficios. Entonces, en este momento, de mayo a junio, hemos sacado la cloroquina y la hidroxicloroquina de nuestro protocolo de tratamiento. En junio tuvimos el pico de pacientes en nuestro hospital. Tuvimos, tuvimos que cerrar nuestro piso, no aceptar por unos 4 o 5 días ningún niño nuevo en el piso. Hicimos pruebas en todos los papás y las mamás, hicimos pruebas en todos los pacientes y aquí hemos visto un número grande de pacientes con asintomático y con COVID. Entonces, por eso en este momento tuvimos un pico porque hicimos muchos diagnósticos de pacientes y de papás sin síntomas. Teníamos como 7, 8 papás positivos, asintomáticos y niños también. Tuvimos 5 casos aquí de niños asintomáticos y positivos para COVID. En este momento tuvimos un paciente que hizo el uso, solamente un paciente que hizo el uso de tocilizumab,
porque en este momento un gran hospital aquí en Brasil hacía un protocolo con uso de tocilizumab para aquellos que tuvieran la cascata inflamatoria, y hemos utilizado en un paciente solamente. Hicimos aquí en junio nuestro protocolo para uso de heparina. ¿Cómo vamos a hacer para usar heparina en los niños? Principalmente en los niños con plaquetopenia, porque eso fue un problema y sigue siendo un problema que tenemos ahora con nuestros pacientes. Hicimos uso también en este momento ya de la inmunoglobulina, principalmente para aquellos niños que hacían diagnóstico de síndrome multisistémica. Y aquí ya sacamos de nuestro protocolo la ivermectina. En julio hicimos el protocolo, ya publicamos, ¿no?, para la comunidad de pediatría nuestro protocolo conjunto con otros hospitales de pediatría aquí de nuestro estado, un protocolo de síndrome multisistémica, a donde estaban ahí el uso de corticoides y de inmunoglobulina. Aquí voy a hablar un poquito de la anticoagulación para niños, porque fue lo que él se me ha recomendado para hablar, que es lo que pasa de la mayoría de las preguntas en todas las sesiones es ¿cómo hacemos la anticoagulación en niños también? Porque creo que cada vez que pasa estamos ya haciendo la anticoagulación para los adultos, ¿no? El tratamiento, porque ya entendemos que COVID no es una enfermedad respiratoria, y sí una enfermedad sistémica. Y tenemos que actuar en todos los niveles, ¿no? En todo lo que pasa en COVID. Entonces, este artículo salió y para mí es un artículo muy bueno porque habla un poco de las recomendaciones de COVID-19 y niños en general, no niños con cáncer, ¿vale? Entonces, aquí en este artículo tenemos un cuadrito que nos guía, es un guía, ¿no? De qué pruebas debemos hacer, de cómo debemos actuar frente a estos niños y cómo debemos evaluar los riesgos. Y para mí lo más importante de todo es que debemos evaluar caso a caso, porque para hacer la profilaxis y el tratamiento con heparina, ¿no? El tratamiento de anticoagulación tenemos que evaluar. Y el resumen del artículo es, si el niño tiene, además de COVID, algún otro riesgo que puede tener una probabilidad de fenómenos tromboembólicos, sí debemos empezar la profilaxis con heparina de bajo peso molecular. Entonces, como nuestros niños en oncología, además de COVID, tiene también riesgo de fenómenos tromboembólicos, estamos empezando a hacer en casi todos nuestros niños. Aquí sí, tenemos que evaluar caso a caso. No son muchos niños, no son muchos casos, entonces tenemos que evaluar caso a caso. Eso es lo más importante. Eso es que está escrito en casi todos los artículos que habla de eventos tromboembólicos en pacientes, en niños con COVID-19. Entonces, nuestro problema es, nuestros niños, además de COVID, además de riesgo, tiene plaquetopenia. Y los niveles seguros para hacer la profilaxis todavía no está descrito en ningún lado. Entonces, cada hospital, cada servicio hace su protocolo. Aquí en nuestro hospital hemos decidido hacer la profilaxis con las plaquetas por encima de 30,000, pero hay descripciones que hasta si el riesgo es muy grande, por ejemplo, un niño tiene leucemia mieloide, que el riesgo es más grande, hace algún fármaco, tenemos fármacos quimioterápicos que aumentan este riesgo de fenómenos tromboembólicos. Entonces, si sumamos muchos puntos para que este riesgo esté muy grande, hasta con plaquetas por abajo de 30,000, sí hay gente que hace, pero eso es caso a caso estudiado y discutido, ¿no? Con toda la gente experiente en fenómenos tromboembólicos.
Bien, aquí los traigo un poco de nuestros datos. ¿Te acuerdas que tenemos cerca de 150 niños en tratamiento quimioterápico? Y desde mayo, que fue nuestro primer caso de niño de nuestros niños, ¿no? Que nosotros hemos tratado, tuvimos 24 niños positivos. Eso es un número muy grande. La experiencia de Estados Unidos, la experiencia de España, la experiencia de Italia, no fue ellos no tuvieron casi ningún niño positivo para COVID-19 porque de que lo estamos pasando aquí en América Latina. Entonces, estamos teniendo una experiencia de niños con cáncer y COVID-19 muy diferente de lo que ha pasado en los países desarrollados, ¿no? Entonces, creo que es por la dinámica social de nuestros niños, estamos teniendo muchos casos de COVID y cáncer en estos pacientes. Fueron 24 niños positivos hasta ahora, 16 de ellos leucemias, 11 de ellos en inducción. ¿Qué significa eso? Los niños ya llegaban para nosotros positivos y con el diagnóstico de leucemia. Entonces, teníamos que empezar el tratamiento de leucemia y al mismo tiempo el tratamiento de COVID. Entonces, eso no fue una cosa muy fácil de hacer. Por eso tuvimos un rango muy alto de niños que necesitaron la UCI. 7 de los 24 estaban en la UCI. Algunos de ellos no por COVID, y sí por el diagnóstico de bases. 5 de ellos necesitaron ventilación invasiva. Todos los niños salieron del tratamiento de COVID vivos, pero en este momento 3 niños murieron por la enfermedad. Uno de ellos ya estaba en cuidados paliativos. 2 de ellos tenían leucemia y 2 meses después de salir del COVID, la leucemia recayó, la enfermedad, entonces tuvieron que tratar otra vez y se murieron por la leucemia. Yo no tengo dudas que COVID ha participado un poco de esta mortalidad, porque los niños tuvieron fenómenos hemorrágicos. Uno de ellos hubo un sangrado pulmonar. Entonces creo que puede haber pasado que el COVID en pulmón que hubiera tenido pudiera ahí participado del sangrado pulmón en este momento. Y entonces, ¿qué hemos aprendido en este año, no? El mayor problema en oncología pediátrica sigue siendo el cáncer y no COVID. Los niños van a morir de cáncer, entonces no interrumpir el tratamiento oncológico. Eso hemos aprendido. Seguimos con todo el tratamiento sin cambios ya en este momento. Todos los niños que tienen que hacer ese tratamiento, hace el tratamiento como tiene que hacer. A veces, cuando hacemos el diagnóstico de COVID, retrasamos un poco, como 1 o 2 semanas, hasta que el niño se recupere para seguir el tratamiento, pero no estamos más interrumpiendo el tratamiento de estos niños. Una cosa que nos preguntábamos y que la recuperación de los pacientes que tienen neutrófilos por abajo de 500 y cuando este niño tiene COVID y está neutropénico, cuando eso se pasa, la recuperación, eso se va a empeorar. La primera paciente que pusimos en la UCI, que estaba bien y la pusimos en la UCI, era una paciente neutropénica. Y la dejamos ahí hasta que recuperara los neutrófilos, porque la idea era que con la recuperación de los neutrófilos iba a se pasar la cascada inflamatoria. Pero eso no se pasó, eso no se confirmó una verdad. Eso fue una idea que teníamos, pero eso no se ha confirmado. Entonces, no hubo diferencia si el niño tenía por debajo de 500 neutrófilos o por encima de 500 neutrófilos. La pregunta que estamos haciendo ahora, pero no tenemos respuesta, es si la linfopenia lleva sí a casos de más gravedad en estos niños. Y eso es una pregunta que estamos buscando las respuestas, pero necesitamos de mucho más números de lo que tenemos. En nuestros niños tuvimos sí, pero son 24 niños y eso no se da respuesta a nadie. Entonces tenemos que nos juntar
para contestar esa y muchas más respuestas. Sí, se puede tratar niños con casos leves en domicilio, hasta niños con cáncer. Entonces, ahora estamos ya con coraje, ¿no? De tratar los niños, de dejar en su domicilio hasta niños con leucemia, hasta niños con cáncer, hasta niños con comorbidad, ¿no? Entonces, estamos llevando a este niño, principalmente si tiene casos leves o asintomáticos, a tratar en su hogar. Y hemos aprendido a evitar el exceso de líquidos intravenosos, porque los niños con cáncer, principalmente si están haciendo el diagnóstico de leucemia, hay que llevar mucho líquido. Y hacíamos eso al principio. Y con el tiempo hemos aprendido que esos niños que llevan muchos líquidos intravenosos van peor de que los otros que no llevan. Entonces ahora estamos manejando esos líquidos con mucho más cuidado, con mucho más criterio. Entonces, eso es una cosa muy importante que hemos aprendido. Entonces, ahora que hemos recibido la última paciente con diagnóstico de leucemia, hemos manejado con mucho más criterio para los líquidos, tanto para la leucemia como para el COVID, como para shock, como para sepsis. Y para mí lo que más he aprendido y que tenemos que hablar mucho de eso es que tenemos que reevaluar nuestras conductas todo el tiempo. Con COVID, con cáncer, eso cambia todo el tiempo. Y ahora cáncer y COVID es mucho más rápido. A cada semana, cada 2 semanas, estamos reevaluando. Ustedes vieron aquí que empezábamos con una cosa y en 1 o 2 semanas cambiamos las cosas. Y eso sí, creo que todos nosotros hemos tenido esta experiencia de cambiar siempre y siempre y siempre y reevaluar. Creo que eso fue la cosa que COVID ha traído con mucha fuerza para todos nosotros. Quiero dejar aquí como última cosa que voy a hablar, estos sites de Hospital St. Jude, en un hospital muy grande en Estados Unidos, en un hospital propio de cáncer, y que ha creado, juntamente con la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, un site específicamente para niños con cáncer y COVID-19. Y eso para mí es de una emoción. ¿Por qué? Porque toda la gente puede accesar, es abierto a toda la gente, a toda la comunidad científica. Tú puedes accesar para registrar tu caso de cáncer en niños y COVID y puedes accesar para mirar los datos. Entonces, si entras en este site, puedes abrir y aquí están los datos que toda la gente está poniendo en todo el mundo. Eso fue en septiembre, cuando yo hice esta charla, teníamos 874 casos de niños con cáncer y COVID en 38 países. Hoy, el día de hoy, ya tenemos 916 casos de niños con cáncer y COVID en 40 países. Y en este site podemos mirar muchas cosas, como dividir los casos por sexo, por edad, por diagnóstico de bases. Las leucemias son los grandes números de casos, de cómo hicieron el diagnóstico de COVID y cómo estamos con la mortalidad, cómo estamos con el soporte ventilatorio, los niños que necesitan intubación. Podemos mirar aquí que 5% de los niños necesitaron intubación. Podemos mirar que los niños con cáncer siguen como los adultos, ¿no? Los idosos, 5% necesitan intubación. 80% de los niños no requirieron ningún soporte de oxígeno. Tuvimos aquí una mortalidad de 4,6%. Hoy está como 4,3% en los datos de hoy. Entonces, todo eso está ahí y está abierto. Y aquí, para cerrar, a mí me gustó mucho, yo he recibido este gráfico de Brasil. Aquí en Brasil estamos con 150,000 óbitos causados por COVID-19. Ahora hemos llegado esta semana a este número. Y aquí tenemos todo el país y a donde tuvimos más casos de óbitos. Tuvimos en el estado de São Paulo, que es el estado que tenemos
una mayor población, pero también tuvimos en Amazonas, tuvimos aquí en Nordeste, tuvimos aquí, están los óbitos por ciudades en Brasil. Entonces vemos que COVID empezó en las ciudades donde llegaron la gente, ¿no? Las ciudades más turísticas, y creo que ahora estamos haciendo COVID está yendo para el interior del país. Entonces, con eso quiero cerrar y decir que no hemos todavía ganado la pandemia sigue ahí. Debemos seguir con las mascarillas, debemos seguir con todos los cuidados, debemos esperar por la vacuna, ¿no? Debemos hacer el aislamiento, ¿no? La distancia de 1 a 2 metros con las mascarillas, y seguimos aquí con esta ayuda de la comunidad científica, todos hablando, ahora que hemos aprendido, ¿no? A hablar por aquí, por esta red, y seguir compartiendo nuestra experiencia. Muito obrigada. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias, doctora Costa. E quero dizer também muito obrigado para fazer a palestra na segunda idioma. Isso foi portuñol perfecto, ¿no? Gracias. Bueno, tenemos muchas preguntas sobre varias categorías de cosas. Quiero empezar con preguntas sobre COVID-19 en niños. Uno que viene de Julieta Cerecedo de México es para repasar el tratamiento pediátrico de COVID-19, especialmente en los medicamentos. ¿Qué está disponible allá y qué está usando? Sí. Como yo he enseñado aquí, nosotros hemos cambiado nuestro protocolo todo el tiempo. Ahora seguimos con acitromicina todavía en nuestro protocolo para los niños que tienen síntomas de pulmón, cambios en la TAC o en la placa de tórax. Y el único tratamiento que sigue con soporte científico son los corticoides para los niños ingresados. Aquí en Brasil no tenemos Redensivir, entonces no está en ningún protocolo por aquí, que es lo que está todavía como antiviral para toda la gente. No hace diferencia para los niños, ¿vale? La única cosa que tenemos de diferente en los niños es el tratamiento de la síndrome inflamatoria multisistémica. Ahí sí, porque eso es una cosa muy característica de los niños. Entonces, ahí tenemos los protocolos de tratamientos específicos y que son basados específicamente en inmunoglobulina y corticoides, como hacemos siempre el tratamiento para las síndromes inflamatorias multisistémicas por otros virus, ¿no? La síndrome de Kawasaki, y ahí está. Entonces, no hay muchas cosas de diferente desde ahí. Gracias. Y bueno, no sé si quieres cerrar su pantalla para que podamos ver las caras un poquito mejor. Sí, perfecto. Bueno, hemos hablado mucho aquí sobre el tratamiento con ivermectina, porque muchas en Latinoamérica están usando, pero si puede describir el proceso que ustedes hicieron para cambiar su protocolo para no dar ivermectina, por favor. Sí, sí. La ivermectina fue una de las cosas que yo estaba muy encantada al principio cuando salió los primeros artículos que in vitro era una buena cosa contra el virus. Entonces, como en niños con cáncer tenemos que utilizar vermífugos, medicamentos, entonces cambiamos para ivermectina, porque mira, no sabemos todavía si está bien, pero como también trata otras cosas y no hace mucho maleficio como la hidrocloroquina, que estaba ya empezando a salir cosas de que no hacía maleficios, además de no hacer beneficios. Entonces, en primer momento estuvimos muy encantados con la ivermectina. Pero cuando empezaron a salir los artículos que la dosis de ivermectina in vitro no podríamos llegar en vivo para hacer frente al virus,
entonces la dejamos en el momento que empezaron a salir los artículos que no, incluso aquí en una charla en ECO, empezamos a oír aquí, fue una de las charlas de aquí que por primera vez oír los artículos que estaban a salir que no hacía ningún beneficio, no traía beneficio, entonces le hemos quitado y no utilizamos más. Gracias. Pienso que oí que mencionó que está haciendo pruebas para todos los padres de sus pacientes. Es una cosa muy importante, muy interesante para mí, porque aquí en mi clínica tenemos política que realmente no tenemos visitantes y todos tienen que estar solo en el hospital y en las clínicas también, pero quizás una situación diferente en un niño que tiene leucemia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enfrentó esta? ¿Todavía está haciendo pruebas para cada padre que está adentro? No, perdóname, no sé si fue clara. Como los niños no reciben visita, pero hay que estar acompañado de una persona responsable. Entonces, no están solos. Los niños no están ingresados solos, ni solamente en oncología, pero también en la pediatría general. Esta es una regla de nuestro hospital, ¿no? Entonces, siguen, no hay cambios. Quien llega con el niño responsable no puede cambiar. Entonces, sigue todo el ingreso acompañado de este niño. Hicimos pruebas, pero solamente en junio, cuando tuvimos nuestro pico de casos. Entonces pensamos, mira, algo se pasa aquí en nuestro piso. Entonces cerramos y conseguimos hacer pruebas en toda la gente para entender lo que pasaba. Y lo que vimos fue que habían padres que estaban asintomáticos y estaban pasando para nuestros niños. Entonces, en este momento, cerramos nuestro piso, cambiamos estas personas para la enfermería de COVID, para el lado de COVID, el lado de los respiratorios, y entonces pudimos abrir otra vez para ingresar otros niños en nuestro piso de oncología. Pero hoy no es rutina. La rutina es hacer la prueba solamente si hay síntomas. Y ahora ya estamos de bajada hace como 2 semanas que no tenemos ningún caso de COVID. Ya hemos cerrado un poco, disminuido las camas que están destinadas a los respiratorios. Estamos de bajada con todo el COVID en nuestro hospital, en nuestra ciudad. Porque creo que ahora en Brasil seguimos con los números en plató. Pero ahora lo que pasa en Brasil es que la enfermedad COVID está yendo al interior del país. Y aquí somos una ciudad de playa, fuimos una de las ciudades que primero ha llegado la enfermedad y ahora creo que está a salir para la ciudad del interior del país. Fue eso, no hacemos de rutina, fue un brote. Sí. Y en lugar de eso, ¿puede repasar los políticos de EPP para los visitantes y para los trabajadores de salud? Sí. Luego, en marzo, ya teníamos nuestro protocolo de EPP, aquí llamamos EPI, perdón, de EPP. Entonces, cuando los niños pasan a la zona respiratoria, ahí sí toda la gente tiene EPP todo el tiempo. En el piso de oncología, solamente para los que tuvieron contacto. Entonces, si nuestro piso son de habitaciones con 2 camas. Entonces, en cada habitación 2 niños están juntos, ¿vale? Entonces, si un niño tiene síntoma respiratorio y sigue a la zona respiratoria, ahí está toda la gente con EPP, con todo, con las mascarillas, con face shield y las batas. Y los niños que se quedan, que estaban al lado, que fueron contacto, siguen ahí hasta que empiecen con algún síntoma respiratorio. Si no empiezan con síntomas respiratorios, siguen ahí en la oncología. Entonces, para este niño se queda aislado, se queda aislado y sí utilizamos EPP como si este niño tuviera COVID hasta que
presente síntoma respiratorio y se baje a la zona respiratoria. No sé si era eso que quería saber. Sí, sí, gracias. Ok, una pregunta más para ti, después un descanso y hablamos sobre Vale. otras cosas. Eso viene de dos personas, los dos de Paraguay, Mirna Elizabeth Benítez y también Gladys Graciela Acosta. Y si has visto COVID en recién nacido y cómo manejamos mujeres embarazadas si tiene COVID. Ay, perdóname. Es que como soy oncóloga, mi hospital no es un hospital de una maternidad, entonces no tengo experiencia. Ok, No es un hospital materno infantil. ok, está Creo que bien. no soy la mejor persona para contestar eso. Solo Ok, lo que he leído, entonces ok, está no. bien. Muy bien, ok. Pienso que fue una de sus fanáticos también de Brasil porque mandó una pregunta en portugués. Voy a Ah, tratar de hacerlo. Eso viene de María Inés Guimares de Brasil y es una pregunta sobre COVID y las radiaciones ionizantes. Pienso que es radiación ionizante de que sí está matando el virus. Quizás para el doctor Sosa. sí, Hemos tenido poquito de información sobre esto, sí, de UV, sí. de UV para matarlo. Doctor Sosa, ¿quiere comentar? Sí, bueno, en general las radiaciones ionizantes se han usado por muchos años como un método para esterilizar materiales, superficies e incluso ambientes. Y con el COVID no es una excepción. Se ha usado, por ejemplo, en algunos lugares para reusar las mascarillas N95. Se les trata con luz ultravioleta. También, por ejemplo, en lugares como hospitales, aeropuertos, se puede usar luz ultravioleta cuando no haya personas presentes en un afán también de que las radiaciones inactiven el virus, porque se ha demostrado que inactiva el virus. Así que esa es la extensión de lo que yo conozco. No sé si la pregunta se refería a radioterapia, quizás, no sé si No, tiene que ver con radioterapia, no, porque sí, radiaciones ionizantes, especialmente luz ultravioleta, lo hemos usado por mucho tiempo. Obviamente más que nada para objetos inanimados, ¿no? O para desinfectar un ambiente hospitalario, pero no así para usarlo directamente en personas, ¿no? Gracias. Ok, otra pregunta, quizás, Juliana, si está lista para otra. sí. Esto viene de María Cristina García Lanosa de Argentina y quiere que discutimos evidencia en contra de apertura de escuelas mientras que hay circulación comunitaria. Entiendo que es una pregunta muy controversial, pero Sí. vale la pena de discutirlo. ¿Qué es su Sí, opinión? sí. Estamos aquí en Brasil, ¿no? Y estamos aquí, que la gente por encima del Ecuador ha empezado las clases ahora en septiembre, ¿no? Entonces, estamos mirando los brotes que están surgiendo en Francia, en todo eso, y las escuelas que están cerrando. Aquí tuvimos experiencias en Brasil con las escuelas públicas están cerradas, las escuelas que son públicas están todas cerradas. No hemos, estamos en el momento del debate más fuerte en eso aquí, pero mira, estamos al final del año. Hemos parado la escuela en marzo. Yo hablo ahora como madre. Mi hija no va a la escuela este año, entonces ya está al final de año. Entonces no sé qué van a ganar ahora con un mes más, porque aquí en Brasil las clases cierran en noviembre. Entonces no sé qué van a ganar, pero eso sí creo que será un debate para nosotros aquí de abajo, ¿no? Del Ecuador para febrero, cuando empiezan otra vez las clases aquí en Brasil, porque las vacaciones de verano son diciembre y enero. Entonces, en febrero las clases van a empezar. Ahí sí creo que vale la pena el debate, porque ahora lo que hemos visto, las escuelas particulares, las escuelas que son pagas, que abrieron sus clases han cerrado. Yo he tenido como 2, 3 ejemplos aquí que abrieron y hubo brote y cerraron. Entonces, no sé si estamos en el momento de abrir ahora, ¿vale? A pesar de que estamos sufriendo con los niños en casa, pero ahora hablo como madre. Ahora, al final de año, no sé si vale la pena. Sí, y quizás la perspectiva de un padre, Carlos, ¿tiene opinión sobre la apertura de escuelas?
Sí, yo tengo una niña de 4 años y un niño de 2. Con ellos es la guardería. La guardería en la que ellos van es la guardería afiliada con el hospital principal de aquí, uno de los hospitales principales de aquí. Entonces, la guardería realmente, como la mayoría de los padres que llevan a sus hijos, son padres del sistema de salud, la guardería decidió nunca cerrar durante toda la pandemia. Y pues ahorita estamos en un rebrote de casos que el promedio de 7 días es el más alto que ha habido desde el inicio de la pandemia. No es mucho, son como 50 casos o 40 casos diarios como promedio en los últimos 7 días por día. Pero igual que Juliana, pues yo he decidido no llevar a los niños a la guardería. Prefiero que estén aquí en la casa. Hemos hecho con mi esposa, que también es psiquiatra. Hemos cambiado nuestra forma de trabajo a modo tal de que pues uno de nosotros esté con los niños aquí en la casa y trabajando de forma remota. Y pues eso es lo que hemos considerado. Pues hemos considerado tal vez, a pesar de que la guardería siga abierta o que muchas otras escuelas, por ejemplo, están abiertas, bares, restaurantes, tal vez hemos decidido pues aislar un poco más o continuar el aislamiento y el distanciamiento social con nuestros hijos para evitar el contagio. Por lo menos hasta que tengamos ya el 2021, tengamos algo con las vacunas o tengamos un poco más de información. Esa es una ventaja, tener niños pequeños es una ventaja en el sentido de que pues no es como colegio, no es como estar en cuarto, quinto, sexto grado. Es más jugar un poco y enseñar los números y las letras aquí en la casa, colores. Pero bien, pues nosotros hemos decidido no llevarlos. Y creo que es algo que varias parejas han hecho igual. Elsie, ¿tiene comentario también? Sí, solamente quería dar mi opinión y hacer un par de preguntas para la doctora Costa. En cuanto al regreso a la escuela, yo tengo la experiencia ya con hijos adolescentes y en edad de universidad también. La hija mayor, que ya tiene 2 niños en edad escolar que son pequeños, los nietecitos, sí se han quedado en casa y esa fue mi recomendación para ella. Ella no está trabajando y entonces ella se preparó un área en la casa en donde ese va a ser como el área del salón de clases y están en clases virtuales y esa es mi recomendación para ella. Con los otros hijos, la siguiente está en la universidad, está en tercer año de la universidad y la recomendación allí yo no la dejé que se regresara a los dormitorios de la universidad, sino que se alquiló un apartamento con una compañera. Iban a tener 2 compañeras, una se arrepintió y quedó solamente con una. Entonces tiene una compañera con la que está viviendo, todas sus clases son virtuales, pero tiene ella pues esa sensación de independencia, que estoy en la universidad, estoy cerca del campo universitario y hay algunas situaciones sociales a distancia en que ella puede participar con ese distanciamiento físico con sus compañeros. Entonces se ha hecho ese compromiso ahí con ella de que se cuiden, que mantengan el distanciamiento físico, que utilicen la mascarilla, pero está con un poco de esa participación con compañeros universitarios. Tengo uno de el menor está en casa y la escuela las escuelas en Connecticut abrieron la mayoría con una opción a trabajo solamente virtual o un programa híbrido. Mi hijo, estando ya en su último año de secundaria, decidió que para él, y yo lo apoyé, para él la situación y la necesidad de tener a sus amistades y verlos, pues entró al programa híbrido, así que 2 días por semana él va a la escuela. Con la mascarilla lo tengo bien adiestrado que no se la quite. Espero que hay un riesgo siempre, pero a veces tenemos que ir evaluando caso por caso en nuestra familia y tomar decisiones. Y una de las preguntas que yo tenía para la doctora Costa es si
cuando abran las escuelas, ¿usted recomendaría que los pacientes oncológicos pediátricos, si tienen opciones de programas híbridos, por ejemplo, opciones de programas virtual solamente, qué recomendación usted daría para esos padres? ¿Cree que ellos deberían tener una precaución más alta, tal vez quedarse en casa y a ver qué usted opina sobre eso para en febrero? ¿Qué recomendaciones usted daría? Sí, Elsie, es una buena pregunta, porque sí, nuestros niños, cuando están en la parte más fuerte, al principio del tratamiento, no van a la escuela. Sin pandemia, con pandemia, no se puede ir a la escuela porque el tratamiento es muy, muy pesado. Entonces, están la mayor parte del tiempo en el hospital, están muy inmunocomprometidos, entonces estos niños no van a la escuela normalmente. Los niños que van a la escuela ya están en la fase del tratamiento, algunos de ellos, la gran mayoría de leucemia, que ya están en la fase que llamamos de mantenimiento, cuando están recibiendo las medicinas por la boca. Entonces, quedan como un año recibiendo la medicina por la boca, y esos niños, yo estoy hablando con los padres, así que pueda, como otro niño normal, ir a la escuela, ellos sí, estos niños que tienen que no son tan inmunocomprometidos, ¿vale? Que ya podrían estar haciendo las cosas normales, ¿no? Si estuviéramos haciendo las cosas normales. Es que cuando es el momento que los dejamos salir, que los momentos que están a casa y solo viene a las consultas una vez al mes. Entonces, estos niños sí creo que pueden seguir como los otros niños que no tienen cáncer. Pero solamente eso, porque los otros normalmente sin pandemia ya no van a la escuela por todo el tratamiento que necesitan hacer, porque tienen que estar mucho tiempo, todo el tiempo en el hospital. Y normalmente los hospitales que tratan cáncer tienen su propia escuela. Entonces tenemos una escuela para los niños que están ingresados, que ahora en la pandemia está cerrada, ¿vale? Porque cerramos todas las cosas, ¿no? Que además de, porque ahora ya están creo que al principio del año va a estar de vuelta, pero ahora está cerrada. Pero sí, si tuviéramos escuela, las profesoras y todas en el hospital, estos niños en tratamiento más intensivo, no, ya de normal no puede. Yo me gustaría hacer una pregunta para ustedes, ¿puedo? Sí, puedes. Es que estoy empezando a ver algunos casos de fenómenos trombóticos más veces en mi piso de oncología, en nuestros niños. Esta semana tuvimos 2 casos, pero estos niños tuvieron COVID hace 3, 4 meses atrás. Hay algo, yo he buscado si puede sí seguir los fenómenos tromboembólicos muchos meses después. No sé si vamos a tener esa respuesta, creo que vamos a tener que esperar un tiempo más, pero ¿alguno de ustedes tuvo esta sensación o esta impresión o ha leído algo de que los fenómenos tromboembólicos de COVID sí puede pasar además de meses después? Yo voy a empezar y después doctor Sosa quizás puede compartir. Bueno, en mi práctico, que es adultos principalmente, hemos tenido eventos trombóticos mes o mes y medio después del COVID, pero no más que esto. No sé si la literatura está mostrando eso. Sabemos que hay un periodo de alto riesgo en el mes después de la infección, pero 3 o 4 meses después, no sé, los índices de inflamación deben estar bajos en este tiempo, pero quizás hay un daño endotelio, porque sabemos que es una enfermedad no solamente de pulmones, pero realmente de los vasos sanguíneos. Y quizás hay daño, y no sé en español cómo se dice, pero Virchow's Triad, las 3 cosas, todavía tiene por mínimo 1 o 2 elementos de eso. Doctor Sosa, ¿alguna opinión? Sí, no, totalmente de acuerdo. Se dice triada de Virchow. Okay. Triada de Virchow. No, igual, lo que yo he visto es hasta un mes, y esto lo sabemos desde hace tiempo con las infecciones. Otras infecciones antes de COVID se asociaban con un ligero aumento en el índice de tromboembolismos o de eventos trombóticos, pero estaban circunscritos al mes después de la gravedad.
Ahora, acordémonos que hay este fenómeno del long COVID, que todavía no se entiende el mecanismo en el cual una de las hipótesis es que hay como una inflamación persistente, ya sea porque el virus persiste en algún órgano o sencillamente porque hay una disregulación del sistema inmune. Todavía no se ha publicado algo categórico con respecto a esto, pero pudiera estar relacionado con ese long COVID, ¿no? Que las personas queden, algunas personas, no todos, niños y adultos, queden con algún grado de inflamación duradera. Pero yo creo que hay que esperar las publicaciones y sería bueno que esos casos los anote, doctora, porque pueden ser un case series que estimule el investigar prospectivamente en otros países, ¿no? Porque sí, yo creo que hay que ir colectando cosas. Incluso yo he escrito a la gente que está en este site, ¿no? De St. Jude, para ver si mucha más gente tiene esta impresión o si fue una coincidencia, ¿no? Una casualidad. Entonces, pero me llamó la atención. Y importante decir que tenemos ahora muchos ensayos clínicos prospectivos que están investigando el uso de heparina de bajo dosis, de alta dosis, para ver si previene esas cosas. Y esperamos que para esos resultados. Bueno, solo 2 o 3 minutos que falta y muchas preguntas vienen de Panamá, de Nicaragua, de Guatemala, todos sobre el uso de anticuerpos monoclonales, porque está en las noticias del presidente Trump, obviamente. No sé si, doctor Sosa, brevemente puede hacer un repaso de este tópico. Sí, cómo no. Bueno, los anticuerpos monoclonales, primero que todo, se derivan inicialmente de pacientes convalecientes. Y la industria farmacéutica lo que hace es que separa las células que producen estos anticuerpos y selecciona los anticuerpos más específicos para la proteína, específicamente la parte de la proteína que se une al receptor AC2. Entonces ellos pueden, en cierta forma, usar estas células, unirlas, hacer como un hibridoma que se llama, con células que entonces producen grandes cantidades de ese anticuerpo específico, y así es como se fabrican los anticuerpos monoclonales en muchos aspectos, ¿no? Y se le hacen cambios para hacerlos más humanizados y que no haya tantas reacciones inmunológicas. Entonces, básicamente, como yo he dicho en broma, es como un plasma convaleciente, pero muy específico y en esteroides, o sea, realmente potente, dirigido específicamente a una parte de la spike protein. Y obviamente hay hay 3 compañías que están muy adelantadas. AstraZeneca todavía no ha publicado mucho sus datos, pero Regeneron, que fue la que le dieron al presidente Trump, e Eli Lilly tienen una combinación de 2 anticuerpos monoclonales ya en estudios fase 3. Y lo más importante es que dado tempranamente pareciera que disminuye la hospitalización. La combinación, por ejemplo, de Eli Lilly lo disminuyó significativamente en los estudios que ellos han hecho, que tienen 200 y tantos pacientes. Entonces ellos van a seguir enrolando pacientes. Lo otro bueno es que pareciera no haber efectos adversos serios asociados a estos anticuerpos, que es importante. La parte mala, para concluir, es el costo. Los anticuerpos monoclonales son biológicos, entonces imagínense cómo se lo vamos a dar a nuestros pacientes antes que se hospitalicen. Es una cosa inyectable y lógicamente van a costar $25,000, $10,000, no sé, todavía no se le ha puesto un precio, pero yo no he visto un monoclonal en América Latina que cueste menos de varios miles de dólares. Entonces, a menos que se consiga una producción masiva, va a tener ese problema de que no va a ser muy accesible para la mayoría de los pacientes, a menos que seas el presidente del país, como ha ocurrido en esta situación particular, ¿no? Pero es muy difícil el uso masivo. Sí, gracias. Y tengo que notar también que no hemos visto los datos, solamente es en la prensa, las noticias, y solo da poquito de datos. Bueno, ya se fue la hora. Quiero decir obrigado otra vez a doctora para compartir su experiencia con nuestra comunidad allí. Somos más fuertes cuando trabajamos juntos, ¿no? Sim, sim, sempre. Ok, muy obrigado. Y para terminar la sesión, por favor, no olvide completar la encuesta utilizando el enlace en la sala de chat. Esto nos ayudará a mejorar cada sesión con la información que nos brinde y también podrá obtener un certificado de participación. Si no pudimos responder a su pregunta hoy, lo siento mucho, únase nosotros a una sesión futura. Tenemos otra vez lunes, el 19 de octubre, una sesión dedicada a COVID-19 y diabetes con doctor José Antonio Castro Burbano. También mañana, martes, el 13 de octubre, tenemos la sesión de prevención y control de infecciones sobre el tópico muy importante de resiliencia, presentado por doctora Ileana Riviera Bartolomé.
Y también jueves, el 15 de octubre, vamos a tener la sesión América Latina Avances de COVID-19 con Dr. Sosa. Finalmente, visite nuestro sitio de web para obtener actualizaciones e información de la sesión. Y voy a pasar la palabra final a Dr. Sosa para terminar la sesión. No, agradecerles a todos, especialmente Elsie, que fue la que hizo el contacto inicial con Juliana, y gracias Juliana. Yo no hablo portugués, pero sí sé decir Gol do Brasil, así que fue un buen Gol do Brasil tu conferencia. Muchísimas gracias, y gracias a todos por conectarse, y nos veremos, por supuesto, en las siguientes sesiones de ECO. Muchas gracias.